bienvenidas a otro capítulo del Oráculo de Pandora, en donde hablamos de mitología griega, arte, cine y otro par de cosas. Imagínense un amor que nos acompañe hasta lo más oscuro del infierno y nos acompañe a unas tareas imposibles para buscar el perdón. Pues eso fue lo que sucedió con Cupido y Psique. Ustedes se preguntarán por qué decidí hablar de Cupido y Psique. Pues imagínense que estaba obsesionada con una escultura de Antonio Cánova que se llama Psique revivida por el beso del amor, que está exhibida en el Museo del Louvre en París. Esta escultura me parece profundamente bella y por eso decidí contarles hoy la historia de estos dos tortolitos del amor. Este mito está dentro de la novela poética El asno de oro del escritor romano Apuleyo, que fue escrita más o menos en el siglo II después de Cristo. Allí se cuenta detalladamente lo que pasó con Psique y Cupido, mientras su protagonista Lucio pasa por un montón de tareas. Todo comienza en la ciudad de Anatolia, en donde el rey tenía unas hermosas hijas, preciosas, pero la más linda de ellas era Psique, su hija menor. Todo el mundo estaba envidiado por la belleza de Psique y la gente de la zona le llevaba regalos, le llevaba ofrendas y decían que hasta era la humanización de la mismísima diosa de la belleza, Afrodita. Este chisme no tardó en llegar a los oídos de Afrodita y ella, enfurecida porque obviamente nadie se puede comparar con una diosa, mandó a su hijo Cupido, el dios del amor y del deseo, a que la flechara para que se enamorara del hombre más feo, más pobre, más horrible de todo el pueblo. Sin embargo, Cupido falló en esa tarea y accidentalmente se flechó a sí mismo y quedó profundamente enamorado de Psique. Al mismo tiempo, el padre de Psique estaba desesperado porque sus otras hijas ya estaban casadas y Psique aún no conseguía esposo. O sea, el señor estaba vuelto loco por casar a Psique. Entonces, el rey fue al oráculo de Mileto para que le dijera qué era lo que iba a suceder con Psique y su futuro esposo. Aquí tengo que hacer una pausa para contarles qué es un oráculo. Pues un oráculo era el lugar a donde iban los mortales para que les contaran acerca de profecías, del futuro, de que los dioses les mostraran la iluminación acerca de lo que iba a suceder. Por ejemplo, el oráculo de Mileto estaba dedicado al dios Apolo. Por eso, este podcast se llama El Oráculo de Pandora. Después les contaré quién es Pandora, pero por ahora sigamos con la historia de Psique. El oráculo de Mileto le dijo al papá de Psique que tenía que llevarla a la cima de la montaña y le tenía que poner un atuendo funerario, porque iba a llegar un monstruo que se la iba a llevar y la iba a desposar. Entonces, toda la familia de Psique se fue para el cerro a mirar qué era lo que iba a suceder. Sin embargo, no llegó ningún monstruo ni nada por el estilo. De hecho, un viento cálido se llevó a Psique y ella se quedó dormida en el trayecto. Cuando se despertó, se encontró frente a un castillo espectacular al que la llevaron unas doncellas invisibles y le dijeron: tranquila, no pasa nada, su amado va a llegar en cualquier momento, póngase cómoda y espérelo. Esto parece una locura y parece salido de un cuento de hadas, pero créanme que así va la historia. Al anochecer apareció este misterioso amante. Psique no le podía ver la cara, estaba muy oscuro y él le pidió que le hiciera una promesa de que jamás podría verle el rostro. Lo único que sintió Psique en ese momento fue unas profundas ganas de amarlo. Entonces cada noche este amante misterioso iba y visitaba a Psique y cuando iba a amanecer desaparecía. Psique estaba dichosa y contenta con todo lo que estaba pasando con este amante misterioso. Sin embargo, un día le dijo que extrañaba a sus hermanas y a su familia y que quería irlas a visitar. Cuando Psique llegó de nuevo a Anatolia, sus hermanas le preguntaron: bueno, ¿y este tipo quién es? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudió? Y Psique en realidad no supo qué contestarles porque pues nunca lo había visto, solo se adoraban de noche. Entonces sus hermanas muy celosas le dijeron: pero ¿cómo así que usted está con un tipo que ni siquiera lo ve, no lo conoce? ¿Qué es lo que está sucediendo?
Usted tiene que saber quién es, alúmbrele la cara cuando el tipo esté dormido y sepa quién es, para nosotras también saber el chisme y que usted descubra qué tal el man sea un loco o un monstruo horrible con el que usted se está dando cariño por las noches. Entonces, Psique, llevadísima por la curiosidad, le hizo caso a sus hermanas. Una noche se acercó con una lámpara de aceite y le alumbró la cara a su amado, y adivinen qué, ustedes no se imaginan esta revelación de identidad. Era el mismísimo Cupido. En ese momento le cayó una gota de aceite en la cara a Cupido y él, enfurecido, se levantó y, muy decepcionado con Psique, la dejó ahí solita y salió corriendito de nuevo al Olimpo. Aquí voy a hacer un paréntesis porque este acto de Psique y la lámpara de aceite se convirtió en una figura literaria que usarían después los escritores clásicos y se traducía un poco como esto de la traición y las ganas de curiosidad. Además que Psique rompió la promesa que le hizo a Cupido, entonces eso se volvió una forma narrativa en la literatura. ¿Cómo lo ven? Bueno, continuemos con esta historia. Psique estaba desolada. Estaba profundamente triste porque había perdido al amor de su vida por la curiosidad. En una de sus caminatas por el bosque se encontró con Deméter, la diosa de la agricultura y la tierra, y le preguntó si ella tenía algún consejo para darle. Lo que Deméter le dijo fue que buscara a la propia Afrodita, le pidiera perdón para que Cupido volviera a sus brazos. Así que Psique se armó de valor y buscó a Afrodita. Cuando ella llegó a donde la diosa estaba, por supuesto, ella estaba enfurecida porque, aparte de haberle roto el corazón a su hijo, la gente decía que ella era la misma humanización de la diosa y eso pues no estaba permitido. Entonces Afrodita le puso una tarea casi imposible. Ella dijo: esta niña mortal no va a poder conmigo, no va a poder hacer las tareas que yo le voy a poner y lastimosamente no se va a ganar mi perdón. La primera de esas tareas era separar un montón de granos que Afrodita tenía en una montaña. Había lentejas, migas, frijoles, un montón de semillas que ella tenía que clasificar. Sí que estaba agotadísima porque dijo como: ¿cuánto me voy a demorar haciendo esto? ¿Si valdrá la pena? Pues no lo sé. Y mientras ella estaba separando los granos, llegaron unas hormigas a ayudarle. O sea, yo sé que esto parece un cuento, parece una película de Disney, es mejor dicho Blancanieves, Cenicienta, pero así es. Había una fuerza sobrenatural que le estaba mandando ayudas a Psique. Ella terminó esta tarea de las semillas y le dijo a Afrodita que ya había culminado la tarea. Afrodita dijo: no, esta tarea estuvo muy fácil, tocó ponerle una más difícil. Esta segunda tarea era recolectar el vellocino de unos carneros que estaban atravesando un río. El problema es que estos carneros eran furiosos y el río estaba súper caudaloso, o sea, no podía pasar por el río. Entonces sí que estaba desesperada porque no sabía cómo cumplir la tarea que le había puesto Afrodita. Lo que sucedió después fue que el mismo río le habló y le dijo que esperara al sol del mediodía, cuando los carneros estaban acabaditos de comer y el sol los calentaba para que pudieran dormirse. En ese momento el río se apaciguó, ella pudo pasarlo y silenciosamente agarró el vellocino, que es la lana de los carneros, y se la llevó a Afrodita. La diosa estaba desconcertada porque esta niña había logrado 2 de las tareas prácticamente imposibles que ella le había puesto, pero no se quedó tranquila y le puso una tarea aún más difícil. Afrodita le dio un frasco y le pidió que fuera hasta el río Estigia y recogiera las aguas negras que habitaban en él. Pero para llegar al río Estigia tenía que subir una montaña muy rocosa y era muy difícil acceder a eso. Así que ella, en medio de su frustración, ya no sabía qué hacer, estaba muy asustada porque literalmente estaba desafiando a la diosa del amor y la belleza. Entonces apareció un águila real que le agarró el frasco de las manos y lo llenó con el agua de este río. Se dice en la historia que el águila real es la representación de Zeus, que es el soberano del Olimpo y el dios del cielo y el trueno. Psique regresó
a donde la diosa Afrodita con el frasquito lleno de agua del río Estigia. Afrodita ella no se la creía, dijo, bueno, esta niña, ¿qué onda? O sea, me trae todo, es perfecta aparte, es bellísima, o sea, parece que sí quiere a Cupido, pero vamos a ponerle una última prueba a ver si la pasa. Afrodita le dio una caja dorada específica en donde tenía que guardar hagan de cuenta como una porción de belleza de Perséfone, que es la diosa de las flores, esposa de Hades, el dios de la muerte. Y pues ya se imaginarán dónde vive Perséfone. Pues Perséfone vive en el inframundo, en el mundo de los muertos. Así que literalmente le tocaba bajar al mundo de los muertos por esa probadita de belleza. Hagan de cuenta un ácido hialurónico, una mascarilla para Afrodita. Entonces Psique se dio a la tarea para conseguir la entrada al inframundo. Ella pensó que pues al inframundo toca ir cuando uno se muere. Sin embargo, encontró en su caminata una torre, abrió su puerta y una voz lejana le dijo: debes hacer lo siguiente para poder entrar al inframundo. Psique fue muy astuta porque sabía que el inframundo tenía un par de guardianes. Entonces, en medio de su viaje también llevaba un kit de emergencia, por decirlo así. Psique engañó al perro Cerbero, que es este perro de 3 cabezas que está a la entrada del inframundo, le dio un pan de cebada y con eso lo conquistó para pasar al siguiente nivel. Le pagó a Caronte, quien es el que va en la balsa que lleva a los muertos hacia el inframundo. Y finalmente llegó al castillo de Perséfone. Allí, muy humildemente, recibió un pedazo de pan y se sentó en el piso. Luego le pidió a la diosa que le diera el pedacito de belleza para llevarle a Afrodita. Perséfone pensó que Psique era una joven muy decidida y muy adecuada para la tarea que le había puesto la otra diosa y decidió darle esta petición que le había pedido Afrodita. De regreso le pagó de nuevo a Caronte y le dio otro pan de cebada al perro Cerbero, y así volvió al mundo de los vivos. Cuando regresaba a darle la belleza a Afrodita, de nuevo la curiosidad engañó a Psique y ella decidió abrir un poquitico la caja. Sin embargo, de allí salió un humo negro que la sumió en un sueño profundo, casi que moribundo. Entonces Psique estaba literalmente a punto de morir. En ese momento apareció de la nada el héroe Cupido, porque obviamente estaba acompañando a su amada en todas estas pruebas que le había puesto su propia madre, y la rescató de la muerte. ¿Se acuerdan de la escultura que hablamos al comienzo? Por eso se llama Psique revivida por el beso del amor. Después de eso, ya regresaron al Olimpo, le dieron la caja de la belleza a Afrodita y ella les dio el favor para que se pudieran casar. De hecho, Cupido le pidió que le diera la inmortalidad a Psique para que ambos pudieran vivir en el mundo de los dioses. Entonces, tras todas estas tareas, hubo fiesta, hubo pachanga en el Olimpo, hicieron, mejor dicho, la boda del año con la historia de Cupido y Psique. Hay muchas representaciones en el arte, en algunas obras de arte como El rapto de Psique de William Adolphe Bouguereau, y en otro tipo de interpretaciones del mito se pinta a Psique con unas alas de mariposa que representan la metamorfosis por la que tuvo que pasar con estas 4 tareas que le dio la diosa Afrodita. También se puede interpretar como que la palabra psi es traducida del griego literalmente como mariposa o aliento. En la cultura griega se decía que cuando las personas morían y daban su último aliento y respiraban por última vez, volaban como una mariposa. Esto también se atribuye a este mito. Además, por eso se dice que Psique es la representación del alma humana. ¿Cómo les queda el ojo con esta historia? O sea, las imágenes que ya les mostré anteriormente son nomás algunas representaciones de Psique y Cupido. Esto es literalmente un cuento de Disney. O sea, Walt Disney le hubiera fascinado hacer una película sobre Cupido y Psique.
Es impresionante cómo el mismísimo Cupido, el dios del amor y el deseo, se enamoró de la humanización del alma que es Psique. De hecho, hay una ópera de Jean-Baptiste Lully que representa este mito y fue estrenada en 1987 en la Ópera de París. Y si les cuento más, hay un capítulo de la serie Bridgerton en donde también nos muestran este mito de Psique y Cupido. No les voy a contar cuál es el capítulo para que se vean toda la tercera temporada y después me cuentan. Así que les agradezco de nuevo por estar conmigo en otro capítulo del Oráculo de Pandora, este nuevo video podcast de la HJCK. Muchísimas gracias y que los dioses nos acompañen.